その通りだ。Bienvenido, Beyonder. Vayamos al grano. Hoy hablaré del verdadero rostro de la pobreza en ese mundo, de cómo pasó realmente en las novelas la escena de la poción de Klein, cómo fue su entrenamiento y cómo realmente funciona la visión espiritual, la cogitación o meditación, de dónde obtienen toda la información de lo oculto los Beyonders y más. Aún nos encontramos en el episodio 2 del anime, según la cronología correspondiente a las novelas. El material original que estamos comparando y analizando. Quédate y te revelaré información única de esta historia. Analicemos los capítulos 29 y 30 para empezar. Tras el fallido intento de aquel miembro de la Orden Secreta por hacerse con el diario, aún en el pasillo del desvencijado apartamento de Klein, Dan Smith nos arroja un par de datos extra sobre la poción de la secuencia 9 del vidente del Sendero del Loco. Nos dice que inicialmente tiene la habilidad de la astromancia, cartomancia, péndulos espirituales y la adivinación en sí, pero consumir la poción no significa automáticamente tener acceso a las mismas ni controlarlas. La poción solo le dará a Klein las cualificaciones y habilidades para aprender. No es adecuada para el combate. Habiendo dicho eso, la misma tiene muchas similitudes con la secuencia 9, Mystery Prayer o Hurgador de Misterios, del Sendero del Ermitaño al que pertenece el viejo Neil. Además, están enfocadas a recabar información de lo oculto, a ser capaces de un entendimiento profundo de lo místico y de aquel saber al que muy pocos pueden acceder y comprender. La diferencia, para ponerlo en términos muy someros, es que el vidente tiene un enfoque de aplicación práctica y percepción más acentuada, mientras que Mystery Prayer se enfoca más que nada en recabar información sobre lo místico y rituales, etc. Si bien son muy parecidas al principio, mientras más se avanza en el sendero a secuencias superiores, las diferencias son muy evidentes respecto a lo que se puede hacer y la clase de Beyonder que se termina siendo. Dichas diferencias se hacen muy manifiestas ni bien Klein avanza a la secuencia 8, por ejemplo. Además, aunque tengan habilidades similares al principio, las restricciones y filosofía de ambos senderos son completamente diferentes y están sujetos a la influencia de deidades distintas. Después de que el capitán se retirara, Klein intentó volver a dormirse, pero no podía dejar de pensar en su vida anterior. Aquí se nos dan otras pinceladas de cómo era su vida en China, con los puntos más importantes siendo la enfermedad crónica de su madre, una confesión de amor fallida y sus amigos. En esos momentos, uno realmente puede comprender por qué él quiere volver. El protagonista tiene fuertes vínculos con su mundo anterior, realmente sufre. Es una subversión del protagonista que detesta su vida y luego reencarna, ya que el caso de Klein es el contrario. En cuanto a la enfermedad de su madre, lo encuentro curioso porque la madre de Klein Moretti murió por una enfermedad que le debilitó hasta reducirla en cama y matarla. No se nos dan detalles de la enfermedad de la madre de Cho Ming-rui, pero asumimos que su esperanza de vida se veía comprometida. Al día siguiente, los tres hermanos salen del apartamento para buscar un lugar para alquilar y mudarse. Hay mucho world building de las organizaciones inmobiliarias y formas de poder conseguir un lugar para vivir que les voy a ahorrar porque no es algo sustancial para que entiendan la historia. Lo que sí quiero mencionar de esta parte es que Benson habla del verdadero rostro de la pobreza. Dice que muchas de esas organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a encontrarles hogares a los que tienen menos, tienen una idea somera de la pobreza. Estas construyen lugares para que sean alquilados por pobres, pero en realidad la mayoría de los pobres tampoco se lo pueden permitir. Habla de muchas de las actividades que hacen para poder ganar dinero para vivir. Unas cuantas las vimos en el anime, como por ejemplo las cajas de fósforos que las mujeres del hogar dedicaban el día entero a armar manualmente. Lo que el propio Benson Moretti tenía para decir sobre dichas organizaciones solidarias era lo siguiente, cito:
¿Creen que su trabajo es estable y no temporal? Si no pueden subarrendar partes de su apartamento para obtener un ingreso extra, ¿deberán mudarse cuando pierdan sus empleos? Además, muchas mujeres remiendan ropa o fabrican cajas de fósforos en casa para sostener su subsistencia. ¿Eso también se considera una actividad comercial? ¿Van a expulsarlas a todas? La mayoría de los pobres hacen todo lo posible para sobrevivir. ¿Piensan que tienen tiempo para educar a sus hijos y evitar que corran por los pasillos? Tal vez lo único que puedan hacer sea encerrarlos en casa hasta que tengan edad suficiente y luego enviarlos a lugares donde acepten trabajo infantil cuando apenas rondan los 7 u 8 años. ¿Recuerdan que en un video anterior mencioné a Jenny, una amiga de Melissa, un año menor que ella, que tras un accidente que incapacitó a su padre, haciéndole perder su trabajo, se mudaron a Lower Street, una parte de Iron Cross Street, más pobre aún? Bueno, en este momento Melissa suelta unas palabras muy tristes. Literalmente dice que su amiga Jenny ya no quería que ella fuera a visitarla desde que se mudó a Lower Street, implicando que no quería que viera cómo estaban viviendo ahora, ni en lo que su vida se había convertido. Aquí Benson le señala a Melissa y Klein que le gustaría que el padre de Jenny consiguiera volver a recuperarse de su herida y poner su vida en marcha para sacar adelante a su familia, pero sabe muy bien que la mayoría de esos hombres rotos solo se ahogan en el alcohol y las cosas no mejoran. Jenny tampoco estaba muy lejos. El apartamento que alquilaban los Moretti se encontraba en la misma zona, en Iron Cross Street, un cruce de calles habitado por gente pobre. Lo curioso es que dichas calles estaban divididas a su vez en zonas de pobres y más pobres aún. La segregación dictada por el capital aplica incluso entre los propios sectores vulnerables, pero esta misma era dictada por los precios de los alquileres en dicho cruce de calles. Las calles eran extensas. Jenny y Melissa ahora seguían relativamente cerca, pero requería una larga caminata. Mudarse le permitiría privacidad a Klein, evitar que le descubran con las manos en la masa en medio de un ritual, etc. Pero el tema del baño era uno serio. Sobre todo por Melissa, una dama. Mencionan explícitamente que en el apartamento en el que vivían, todos los inquilinos compartían el mismo baño, y aunque el casero les hiciera limpiar el baño después de usarlo y chequeara cada tanto que estuvieran cumpliendo con esta regla, casi siempre que uno requería hacer sus necesidades se encontraba con que había una fila de gente esperando su turno. Así que sí, era bastante desagradable, sobre todo para una señorita. Ya ni hablemos de quienes alquilaban lugares más pobres aún. Se harán una idea. Vayamos al momento de adquisición del nuevo hogar de los Moretti, ubicado en Daffodil Street, una zona residencial de clase media. Klein le pregunta cuánto costaría comprar una casa así al agente inmobiliario, lo que obviamente sorprende a Melissa y a Benson, que lo miran como si estuviera loco. El sujeto le dice que por 300 libras podría firmar un contrato de alquiler por 15 años o podría comprarla en su lugar por el módico precio de 850 libras. Recordemos que 1000 libras fue lo que Alger Wilson le solicitaría más adelante a Audrey Hall para obtener una nueva página del diario de Roselle, tal y como lo vimos en el episodio 8 del anime. Así que sí, era mucho dinero y Audrey está forradísima. De ella hablé más en profundidad en este video de aquí, pero ¿cuánto le llevaría a Klein ahorrar esa cantidad de dinero? Klein gana 3 libras a la semana. Haciendo cálculos, dedujo que pagando todo lo que tenían que pagar para vivir en cuanto a comida, ropa, necesidades varias y demás, solo podía ahorrar 35 libras al año. Es decir, que tendría que ahorrar por 20 años para comprar una casa de 2 plantas de clase media, si los precios se mantenían iguales. Pero eso no incluye el casarse, criar hijos, etc. En ese mundo no existían los préstamos o hipotecas para adquirir hogar de la forma en la que conocemos nosotros. Si mal no recuerdo, creo que tenían restricciones
condiciones que excluían a gente de clase baja. Por eso es que está tan en auge el alquiler de propiedades. Les recuerdo que las denominaciones son de menor a mayor, peniques, solis y libras, aunque eso ya lo expliqué. Para terminar de resumir este capítulo rápidamente, Benson, con su típica labia, consigue que le bajen el precio de la renta a 12 solis por semana. No hace falta que diga que los hermanos estaban muy felices, sobre todo Melissa. Así fue como firmaron los papeles por la residencia ubicada en el número 2 de Daffodil Street. Estaré marcando en el mapa dónde vivía antes y dónde pasará a vivir de ahora en más Klein Moretti. Además, aprovecho para hacer la comparación. Los Moretti pagaban alrededor de 5 solis la semana en el viejo apartamento de Iron Cross Street y ahora están pagando más del doble y con un descuento conseguido por Benson y su labia. Toda esta situación debería haber ocurrido antes de que Klein tomara la poción, aunque de todas formas lo mostraron al final del mismo episodio con algunos cambios. Benson fue parte del proceso de elegir esta casa y se nos da mucho world building sobre cómo funciona todo este tema en las novelas. Este momento en particular me tocó el corazón, ya que se siente como todo un triunfo tras toda la información que la novela nos entrega sobre estos hermanos huérfanos tras las trágicas muertes de sus padres. Leeré un breve pasaje de la novela. Klein giró el picaporte y salió de su habitación. Justo cuando se preparaba para decir algo, vio cómo ambas puertas del lado opuesto se abrían al mismo tiempo y Ben y Melissa aparecían ante su vista. Al observar las manchas de polvo y suciedad en sus rostros tras haber estado limpiando y ordenando, Klein y Benson estallaron en carcajadas, sonando inusualmente alegres. Melissa se mordió suavemente los labios, pero la risa era contagiosa. Al final, también dejó escapar una leve risilla. A la mañana siguiente, Klein se encontraba frente a un espejo de cuerpo entero. No como el anterior, este no tenía grietas. Yacía alisando con seriedad el cuello y las mangas de su camisa. El atuendo consistía en una camisa blanca, un smoking negro, un sombrero de copa de seda, un chaleco negro, un pantalón a juego, botas y una corbata de moño. Sintió el golpe de haber pagado un total de 8 libras. Sin embargo, el efecto era magnífico. Klein percibía que su reflejo en el espejo irradiaba un aire más erudito y lo hacía lucir más apuesto. Era un nuevo comienzo para los Moretti. El capítulo 30 culmina con una pícara interacción entre Klein y Roseanne en la oficina de Blackthorn Security Company, en la que, tras la pregunta de la chica respecto a si los hombres no sentían calor con tantas prendas, nuestro Klein replicó: "Es el precio de tener estilo". Vayamos ahora a los capítulos 31 y 32 de la novela, donde por fin Klein bebe la poción para convertirse en Beyonder. ¿Qué cruzó por la mente de Klein al dar el salto y decirle a Dan Smith que había tomado una decisión, que quería convertirse en un vidente del sendero del loco? Según las novelas, procedo a leer bajo la premisa de que las pociones de la misma secuencia eran igualmente peligrosas y sin poder obtener más información, además de el hecho de que tanto Mystery Pryor, hurgador de misterios, como vidente cumplían con sus requisitos. Entonces, sin importar si el emperador Rosell lo había mencionado de manera anecdótica o si realmente se arrepentía de no haber elegido a Prentice, Marauder o vidente, aquello bastaba para inclinar la balanza en su corazón. Además, podía deducir por el diario que, mientras lograra comprender la verdadera esencia de la digestión y la actuación, sería capaz de evitar en gran medida los efectos negativos que la poción pudiera traer. En cuanto a los murmullos y tentaciones ilusorias que podían llevar a la corrupción y la locura, ya se había enfrentado a ellos incluso sin ser un Beyonder. La novela nos deja entender algo muy importante que no se explica muy bien en el anime. Si la poción solo entrega las aptitudes pero no el conocimiento correspondiente para usar el poder, ¿de dónde viene ese saber entonces? Me refiero a los métodos de adivinación, los rituales, todo eso. La respuesta es de 3 sitios principalmente.
Primero, los antepasados Beyonders han experimentado mucho, con todo y sus consecuencias negativas y fracasos. Claro está, lo que significa prueba y error. Segundo, también obtenían conocimientos de los propios dioses a través de varios métodos, como por ejemplo, sueños y visiones. Tercero, los incoherentes murmullos de voces ignotas que se manifiestan en los rincones más oscuros del mundo y de la mente, los cuales no siempre son incoherentes. En sus susurros también se hallan secretos y conocimiento, tal y como le pasó al viejo Neil con su fórmula alquímica para crear un homúnculo. Aquí la novela no solamente está explicando cómo funciona el poder de secuencia 9 que eligió Klein y de dónde sacaron la información para los 22 senderos de lo divino con las cartas de la blasfemia, sino que también está dando una pista de que en el futuro los personajes pueden obtener información por estos medios, porque Klein ya oye murmullos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque según Dan Smith, aquellos que prestan demasiada atención a los murmullos terminan volviéndose locos o se vuelven víctimas de la corrupción, pero también sienten gratitud hacia esos locos porque las libretas que suelen dejar detrás contienen notas realmente valiosas que en muchos casos son consideradas tesoros valiosos en el campo de lo místico. Klein es guiado hasta una habitación secreta dentro de la Catedral Santa Selena, que es básicamente el cuarto de alquimia. El viejo Neil fue enviado a reunir los ingredientes correspondientes detrás de la puerta de Chanis. Klein tenía suerte porque aún quedaban ingredientes suficientes para 2 pociones de la secuencia 9, vidente del Sendero del Loco. Los que han visto estos videos ya sabrán que cada vez quedan menos ingredientes para pociones porque las criaturas fantásticas de las cuales provienen están casi extintas. Neil arroja algunos datos interesantes sobre las pociones. Aquellas de secuencia 7, 8 y 9 no requieren de ningún rito, cántico o comunión con el reino espiritual para hacerlas. Es simplemente seguir la receta y usar los ingredientes pertinentes en ella. Por tanto, podemos deducir que de la secuencia 6 en adelante se complican mucho las cosas, no solo para avanzar de una secuencia a otra, sino que también está el tema de no perder el control porque las influencias de poderes externos sobre la psique del Beyonder crecen, así como su susceptibilidad a las mismas. La fórmula para la poción de secuencia 9 de Klein era la siguiente. Los ingredientes principales son 10 mililitros de sangre cristalizada de calamar de Lavos y 50 gramos de cristal de agua estelar o en su defecto una característica Beyonder de la misma secuencia. Los ingredientes suplementarios son 13 gotas de líquido de vainilla nocturna, 7 hojas de menta dorada, 3 gotas de cicuta venenosa y 9 gramos de polvo de hierba de sangre de dragón. Como dice el dicho, al veneno lo hace la dosis y por tanto los Beyonders tenían una regla general de siempre dejar un margen pequeño por debajo de los requisitos en gramos y mililitros, ya que era más seguro, porque de pasarse con algún ingrediente no solo podían perder la cabeza por los efectos de la poción, sino que actuaría como un veneno. Específicamente eran los ingredientes principales de la poción aquellos que definitivamente tenían que estar dentro del rango para que la misma funcionara y no te matase o te dejase mal de la cabeza, aunque los más avispados habrán notado que la cicuta ya de por sí es un veneno, aquel que acabó con la vida de Sócrates. Los ingredientes principales o activos son aquellos cuyas propiedades mágicas son las más importantes para tu respectiva secuencia. En este caso son, primero, sangre de calamar de Lavos, un espécimen extremadamente raro que se cree producto de una mutación, completamente envuelto en misterio. Su sangre azul es destruida casi de inmediato en contacto con la luz solar. Debido a ello, debe de ser almacenada en recipientes completamente opacos. Klein pudo ver cómo de su sangre brotaban burbujas ilusorias, delatando una conexión con lo místico. Segundo, el cristal de agua estelar. Se trataba de un cristal de consistencia gelatinosa que parecía contener un firmamento en su interior. Tal parece que el mismo ingrediente
ingrediente es empleado en crear los cristales de adivinación. Cuando el ingrediente final fue arrojado al caldero, una espesa neblina se alzó del mismo. En ella parecía contenerse un cielo estrellado y Klein tuvo la sensación de ser observado por una existencia invisible. Cuando Klein bebió la poción, una serie de fenómenos, algunos de los cuales parecían casi sinestéticos, ocurrieron. Sintió como si la poción en su estómago se expandiera en la forma de tentáculos muy delgados, sumergiendo cada célula de su cuerpo en una sensación fría. Los colores de las cosas se saturaron, se sintió flotando en un océano etéreo. Le pareció ver objetos transparentes de sabiduría desconocida flotando a lo lejos. Había algo de familiaridad en la sensación de cuando Dali se metió en su mente o cuando llevó a cabo el ritual de la suerte. Una extraña neblina lo cubría todo, pero cuando miró hacia abajo y vio sus pies sobre el suelo, sintió cómo su conciencia y su cuerpo volvían a unirse y seguía estando en el mismo cuarto de alquimia. Sin embargo, una voz inquietante resonaba en su mente. Hornasis, Flegrea, Hornasis, Flegrea. En el reflejo del espejo que el viejo puso frente a Klein, vio cómo sus ojos eran oscuros cual noche sin luna. Para poder canalizar correctamente las energías remanentes de la poción que circulaban sin control dentro de sí mismo y hacia afuera, el viejo le habló de la cogitación. Esta palabra es importante y define la forma en que los Beyonders se concentran para usar sus poderes. Leeré primero lo que dice el viejo Neil al respecto y luego añadiré mi explicación. De acuerdo, procedo a leer. Producir un objeto en tu mente para desviar tu atención y dirigir la filtración de energía hacia adentro es en realidad el primer paso hacia la cogitación. Deja que tu cerebro quede en blanco. Intercambia el objeto de la vida real que imaginaste por otro. Usa algo que no exista en este mundo. Un objeto que imagines completamente de la nada. Debes seguir esta regla. Solo así podrás entrar en cogitación. Solo así podrás superar el concepto del yo. El yo ilimitado se volverá uno con el universo, otorgándote la habilidad de ver y comprender la verdad. Obtendrás conocimiento que solo tú mismo puedes entender. En el dominio de los estudios místicos se le llama experiencia mística. Solo necesitas escuchar las descripciones que mencionaré más adelante. Lo más importante es entrar en cogitación. Yendo a la escena en cuestión, Klein intercambió el sombrero en su imaginación por un objeto que no existía en este mundo, pero que sí existía en el anterior, es decir, un misil. Pero rápidamente se dio cuenta de que no iba a funcionar y se dedicó a imaginarse cosas que realmente no existían. Consiguió visualizar esferas etéreas que le recordaban el mundo de la niebla y pudo ejercitar la cogitación en sus primeras instancias de manera aceptable. Quiero agregar que toda esa escena del anime en donde el techo se sacude y Klein tiene un viaje astral por los cielos solo sucede en el anime, aunque me gusta más cómo lo adaptaron. La escena del anime es increíble comparada con la novela. Lo siguiente que le hace hacer el viejo es un ejercicio en la completa oscuridad para ser capaz de ver el color de su propia aura, el cual es rojo. De esta manera es que comienza a aprender a usar la visión espiritual. El viejo Neil procede a explicar algo que el anime se omite. Todo ser vivo se comprende en 4 niveles de la existencia. El nivel más profundo dentro de uno es el cuerpo del ánima, el alma. La cogitación está dirigida como un puente hacia este nivel. Fuera del cuerpo ánima existe el nivel de la proyección astral, un medio para el cuerpo ánima de comunicarse con el mundo espiritual y todo el cosmos. Se considera por tanto una manifestación externa del cuerpo ánima, porque lo que se ve en el cosmos y en el mundo espiritual está directamente relacionado con las motivaciones y emociones de quien se proyecta. Una forma de decir que las cosas que uno ve en el mundo espiritual las ve porque resuenan con sus motivaciones y emociones actuales. Dicho mundo espiritual no obedece las leyes convencionales de la física y tanto el pasado como el presente y el futuro se doblan sobre sí mismos. Por eso es que la fuente directa de los poderes de adivinación es esta. Sin embargo, siempre deberán estar sujetos
sujetos a la interpretación del adivinador, ya que todo en dicho mundo son más que nada símbolos. Dicho lo cual, tanto la adivinación como los conjuros mágicos son conjurados a través de la proyección astral, lo que a mi interpretación significa que un Beyonder emplea su conexión con su propia alma, de la cual es consciente gracias a la poción, para comunicarse con el mundo espiritual y en esa relación entrar en comunión para usar sus poderes meditando. Luego está el cuerpo de la mente y el corazón. Aquí reside el intelecto, afectado también por los poderes de una poción, así como de conjuros particulares. Hablamos desde capacidad inferencial y analítica hasta memoria, etc. Finalmente está el nivel del cuerpo éter, lo que básicamente es el cuerpo físico, la manifestación vital de las energías del cuerpo, la vía de contacto más directa de un ser vivo con el mundo físico. El aura que Klein ve en las personas para determinar su estado de salud es una manifestación de esa energía física. Es el aura del cuerpo éter, y en lo profundo de dicha aura se encuentra la capa que corresponde al intelecto, pero con la visión espiritual también ve espíritus y otras existencias que pertenecen directamente al mundo espiritual. Mientras más conocimiento de lo místico y lo oculto un Beyonder de la secuencia vidente posea, más es la cantidad de detalles que puede obtener en función del uso de la visión espiritual. Por ejemplo, podrías llegar a determinar la esperanza de vida de una persona con solo verla. Según el viejo Neil, algunos incluso afirman que la forma más fuerte o el estado definitivo de la visión espiritual te permite ver lo que sea en cualquier lugar, incluyendo si está en el pasado o en el futuro, lo que yo interpreto como una suerte de omnisciencia focal que trasciende el tiempo y el espacio. En pantalla les dejaré un pequeño esquema que construí para que se entienda mejor, aunque aclaro que esta es mi interpretación, por lo que tal vez no sea 100% exacto. En cuanto a los colores de las auras, el viejo nombra las siguientes. Los músculos y partes del movimiento mecánico del cuerpo humano aparecen de color rojo, la cabeza y el cerebro de color púrpura, las partes dedicadas a la excreción de desechos naranja, el sistema digestivo amarillo, el corazón y sistema circulatorio verde, los nervios y el sistema nervioso en general azul. Por tanto, un cuerpo humano saludable y balanceado debería lucir blanco en la capa externa de su aura. En palabras del viejo, si esta aura blanca se oscurece o se vuelve delgada, el color también cambia. En función del sitio en donde se puedan dilucidar estos cambios, se puede intuir la raíz de la enfermedad potencial, entre otras cosas. En cuanto a las emociones, las mismas pueden ser vistas en la capa más interna del aura que emana de una persona. El rojo significa pasión y excitación, el naranja significa calidez y satisfacción, el amarillo significa felicidad y extroversión, el verde significa calma y paz, el azul significa frío y quietud de aquel que se encuentra profundamente pensativo, blanco significa brillo interior y voluntad de mejorar, negro significa preocupación, tristeza y silencio, púrpura significa que la espiritualidad se está apoderando de esa persona, significa frialdad de las emociones y disociación. Cuando Klein observó al viejo y reparó en cómo su aura se hallaba más oscura en algunas partes y más delgada en otras, rápidamente llegó a la conclusión de que se encontraba probablemente en los últimos compases de su vida. El capítulo 32 culmina de la siguiente manera. Cuando Klein dirigió nuevamente su visión espiritual hacia el viejo Neil, vio un par de ojos transparentes, fríos y despiadados, flotando en el vacío detrás de él. Aquellos ojos miraban fijamente al viejo Neil, y tal y como vimos en el anime, cuando Klein le advirtió al respecto, el viejo Neil simplemente dijo que los ignore, alegando a que era el producto de una magia ritualística. Sobre todo lo concerniente a ese momento, que es un claro foreshadowing a lo que sucedió en el tristísimo episodio 9, lo veremos en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias también a los miembros que han decidido unirse para ver los videos antes, lo cual me ayuda mucho. Sin más, nos vemos en la próxima. Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado los mismos días antes, y a las donaciones de Ramón Mandujano Quintero y Daniel VG.